Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Soraya Quintana en su segmento Milagros en mi vida. Así que, Soraya, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, saludos a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Desde aquí de Madrid, les saludamos ya a medianoche casi. Gracias, Jorge, por estar siempre en los controles tan puntuales. Y vamos a seguir un tema hoy muy especial en nuestro programa de Milagros en mi vida. Hemos estado hablando ya en varias oportunidades los lunes sobre el orgullo. Es un tema que de verdad me ha impactado porque a veces podemos conocer algo, escucharlo, ¿verdad? O simplemente saber el concepto y de pronto pensar que eso no me atañe a mí, que le atañe a otras personas, pero cuando escudriñamos algo, ¿verdad? Como nos manda el Padre a escudriñar en la palabra, vemos que hay mucho, mucho que aprender y mucho que desenredar tanto en nuestra vida como en lo que hemos vivido en todo el tiempo, en nuestra familia, con los que vivimos en nuestro trabajo o en la humanidad, ¿no? Hay mucho que analizar acerca de lo que es el orgullo y me sorprendí y por eso el día de hoy vamos a estar hablando del orgullo, pero viéndolo como ese pecado terrible que puede estar en la vida de nosotros sin darnos cuenta. Yo considero particularmente que el orgullo es el peor de los pecados porque fue el orgullo el que hizo que el mismo el querubín, que era que es Satanás, pero que era un ángel de luz, ¿verdad? Que era el director de la alabanza en el cielo, como lo dice la Biblia, se separara y fuese expulsado del cielo. Eso lo vamos después a escudriñar más en los versículos específicos, pero hoy quiero hablarle sobre lo que sería como es pecado en nuestra vida y el por qué. Porque el orgullo nos separa totalmente del Padre, nos separa de Dios. Dice que la palabra que Dios mira de lejos al orgulloso, o sea, no lo tiene de cerca, no quiere escuchar sus oraciones, no quiere estar en contacto porque le molesta, porque es aborrecible ese pecado para el Padre. No es que no nos ama a nosotros, somos sus hijos, pero lo que hacemos lo aborrece. Y esa es la parte que el ser humano, a veces nosotros no queremos entenderlo como personas, porque queremos que el Padre nos acepte con todo lo que venimos. Él, es verdad, Él nos acepta cuando venimos hechos, deshechos, ¿verdad? En pecado, pero Él nos dice, venid, a- eh, ábreme la puerta, te recibo, pero límpiate, ¿verdad? Y no peques más. Esa es la diferencia entre lo que estamos nosotros acostumbrados a escuchar. O sea, el Padre, la gente cree que Dios tiene que aceptarme como soy, tiene que aceptar mis caprichos o mis pecados o mis maneras o de pronto mis creencias particulares que no van conforme a la palabra, sino que es algo como yo lo analizo, como yo lo interpreto. No sé si les ha pasado mucho que en estos tiempos cada persona dice es que mi Dios me entiende. Yo y Dios, Él me entiende, yo me entiendo con Él, no tengo nada que estar que me expliquen de la palabra, no tengo que congregarme en ningún lado, no tengo que estar leyendo. Y es una manera muy fácil, ¿verdad?, de salir del paso y decir, no, es a mi manera como yo lo quiero y se acabó. Entonces, necesitamos comprender un poco sobre qué es el orgullo. Pero ¿por qué estamos, para los nuevos que llegan, por qué estamos tocando el orgullo? Bueno, porque estamos trabajando en un libro
que va a hablar sobre el orgullo y hemos estado cada lunes tocando un pedacito de esto. Yo creo que a cada uno de nosotros nos va a hablar de alguna manera. A mí me ha hablado y de verdad que llevo una semana sorprendida de toda la riqueza que tiene la palabra desde el inicio al fin y de cómo nos habla de casos, sobre todo en la Biblia, donde personas perdieron la salvación por el orgullo, como personas fueron apartadas por el orgullo y como personas que antes eran humildes se llenaron de arrogancia y se llenaron de orgullo y perdieron la bendición que Dios le tenía. Pero también personas que se arrepintieron y Dios les aceptó. Y eso lo vamos a estar viendo también, cómo vencer el orgullo, cuáles son las herramientas. Si ya lo, lo veo en mi vida, si sé los pasos, ¿verdad? Lo vamos a estar explicando como para reconocernos, ¿verdad? A ver que si hay orgullo o no. Y lo hablábamos en los capítulos anteriores, ¿verdad? El orgullo se reconoce en una persona que no quiere que le corrijan, mm, cree que siempre tiene la razón, que a donde llega tiene que ser visto, tiene que ser respetado, tiene que tener la autoridad y si no tiene esa autoridad de mando, pues no le gusta o muchas veces quiere irse del lugar porque ve que no va a ser recibido, o sea, no quiere estar para él un segundo lugar, sino siempre en los primeros puestos, ser el primero, el más visto, el que lleve la atención, el que se le escuche. O sea, hay muchas características para poder reconocer si hay orgullo en nuestra vida. Lo que pasa es que se esconde y a veces nosotros eh, se esconde detrás de hacernos víctimas, ¿verdad? Y decir, no, es que eh, están exagerando, pero es bueno saber que la palabra nos habla en muchas partes para poder nosotros reconocerlo. O sea, nos da muchísimos, digamos, tips, herramientas y características para poder nosotros reconocerlo, pero también para poder llegar a quitarlo de nuestra vida, evitarlo y a poder sanarlo también, eh, y sanarnos de ese pecado. Entonces, ¿cómo reconocemos al humilde, que es lo contrario del orgullo? Dice la palabra que Jesucristo decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Él nos da la característica y nos muestra la personalidad del humilde, como era Jesucristo, como es Yahshua, porque está vivo y viene de nuevo, ¿verdad? Por los que hemos creído en Él. Entonces es humilde, no busca lo suyo, es perdonador, es ama, perdona, es manso, deja que otros puedan hablar, no cree que siempre tiene la razón, reconoce que si está equivocado, reconoce que puedan hacerle una crítica y decir es verdad, no, me equivoqué. Y algo muy importante, sabe pedir perdón, esa es la parte del humilde. Y el orgulloso le cuesta pedir perdón, le cuesta, es algo que no, porque tengo que pedir perdón, yo, no, fue la otra persona que se equivocó y muchas veces Dios nos dice, aunque tú no te hayas equivocado, ve y pide perdón para aclarar o para apaciguar o para que todo esté en paz, pero eso nos cuesta mucho cuando hay orgullo en nuestra vida, ¿no? Entonces, el orgulloso va a hacer que haya divisiones en los sitios, se va a reconocer porque tiende a tomar la delantera, a buscar la división, a que se le siga a él, a no querer ver o las cosas buenas o las bondades de otra persona, sino solamente las de él. Y eso es algo que es mucho del liderazgo que estamos viendo actualmente en los que dirigen los países, ¿verdad? Los que dirigen el mundo. Dice que el mundo está regido por el enemigo. Eh, y estamos en esa esfera en donde la gente
siempre que está hablando es de liderazgo, pero ese liderazgo donde tú tienes que mandar, tú tienes que ser el que domine, tú tienes que ser el que llame la atención, tú tienes que ser el que tenga más likes. O sea, estamos entre dos mundos, ¿verdad? Que son totalmente opuestos y necesitamos hablar de estos temas en estos tiempos para saber dónde estamos nosotros y que no nos desviemos, ¿verdad? Más en el mundo que estamos viviendo cada vez más eh, em, conflictivo, si se puede decir así, ¿verdad? Eh, donde hay guerras, donde hay situaciones económicas cambiantes de un día para otro, donde hay migraciones de todas partes del mundo movilizándose. Ahí necesitamos la humildad en nuestra vida. Necesitamos saber dónde vamos, en qué lugar estamos y qué nos dice el Padre a cada uno de nosotros para no desviarnos. Porque si no, el orgullo nos va a mover todo el tiempo. El orgullo nos va a engañar de una manera que no nos va a dejar vivir felices, porque el orgulloso se nota, no tiene paz, no duerme en paz, no tiene paz si a otro le dan y a él no, si a otro le tiene un halago y a él no, o otro gana un premio y él no, se nota donde está allí la envidia, el por qué, yo también lo quiero. Esas actitudes hacen que se dividan las familias. Muchas familias están divididas por orgullo. Entre hermanos muchas veces no se habla por el orgullo. Los negocios, las empresas, los países están divididos por el orgullo, porque hombres quieren tener el poder, no importa si haya guerras o en ese interín haya muertos, no, ellos están buscando su propia imagen, que sus deseos se cumplan primero. Entonces vemos que el orgullo está minado en todas partes, en donde vivamos, ¿verdad? En donde estemos. Y tenemos que empezar por nosotros, sacarlo de nuestro corazón, ¿verdad? Yo primero, como diríamos, yo primero sacarlo y reconocerlo en mí. Entonces hablábamos en el capítulo anterior, que te invito a que lo puedas ver acá en las redes, seguimos Quintín, tenemos todos los programas allí y puedes verlo y además continuar también con nuestra programación. Allí hablábamos sobre una oración muy interesante, muy bonita, en donde yo quiero repetirla, la puse en la nevera para estar repitiéndola, que hizo el rey Nabucodonosor cuando finalmente él dejó el orgullo y abrió sus ojos y pudo ver al cielo y decir, dependo del Padre, ¿verdad? Parafraseándola, te invito a que la leas en Daniel, el libro de Daniel es interesantísimo y cuando nosotros reconocemos que toda la gloria es del Padre, que todo lo bueno que tenemos viene del Padre de las Luces, que si hoy vivimos es porque Él quiso darnos aire para respirar, que somos del polvo y vamos al polvo, vamos a volver. Simplemente lo que nos diferencia del polvo es el aliento que Él nos dio y Él es el dueño de la vida y el que puede quitarla y quitar ese aliento y decir, hasta hoy vives. Nadie sobre la tierra puede decir, voy a vivir hasta tal día o, o comprar la vida. No puede. El Todopoderoso, el único, el Creador, es nuestro Padre Yahweh, que es Dios y es el que tiene el derecho sobre las personas de la vida y de la muerte. Y estamos viendo unos tiempos donde los científicos quieren tentar, han tentado al Padre con la ciencia, con los inventos, querer clonar, querer ir más allá de lo que le pertenece al hombre. Dice la palabra que lo oculto le pertenece al Padre, pero el hombre quiere ir más allá y ir a los lugares en donde muchas veces no está permitido, que somos finitos, somos todos finitos, desde el científico, desde Einstein, que su cerebro fue congelado para estudiarlo,
y científicos súper importantes han tenido que morir, han muerto todos, han muerto desde la Virgen que murió también y todos los santos están muertos. El único que resucitó el tercer día y que su tumba está vacía, que no fue llena de polvo, es la de Jesucristo, que es Yahshua. Y de resto, todos los seres humanos nos toca morir y resucitaremos para la segunda muerte, dice la palabra, que es cuando ya estemos en lo que hemos creído, ¿verdad?, delante del Padre. Pero el ser humano quiere abarcar lugares que el Padre no le ha concedido y muchos creen en la reencarnación, que la gente reencarna en animales, en otras cosas, cantidad de sectas que están confundiendo al ser humano. Estamos viendo unos tiempos que estamos viviendo bien difíciles porque la gente a veces no sabe ni qué creer. Cada vez sale una secta nueva con un nombre nuevo. A alguien se le ocurrió decir, o a veces tomar, agarrarse de un versículo bíblico y de ahí hacer una hipótesis y tiene sus seguidores y ahí le creen. Entonces estamos viviendo unos tiempos en donde tenemos que conocer la palabra, pero saber que estemos dirigidos, ¿verdad?, por el Espíritu Santo y poderla leer de una manera en humildad. Porque si vamos con la palabra, a la palabra con orgullo, no la vamos ni a creer ni a entender. Vamos a decir, bueno, pero este es un cuento. ¿Sería verdad todo esto que sucedió? Pues sí, en Israel y en muchos lugares cerca de Israel ven las pruebas de que todo lo que pasó en la Biblia están allí, los yacimientos, es veraz lo que ha sucedido. Pero sobre todo nosotros tenemos que creer en la fe, creerlo, ¿verdad? Dice la palabra que bienaventurados los que sin ver han creído. No necesitamos como Santo Tomás haber tocado la llaga para creer, sino que sin haber ido a Israel a ver la tumba, creemos que Jesucristo fue levantado de esa tumba, ¿verdad? Entonces es la fe la que nos va a ayudar también a ser libres de ese orgullo. Es la fe que nos va a ayudar a poder vencerlo. Entonces es un tema súper interesante, me ha gustado muchísimo porque he podido también ver en mi vida muchas cosas que uno no las analizaba y poder tomar, ¿verdad? Capítulos para poder ir ganando ese libro que después lo vamos a tener en mano en un futuro. Entonces, ¿cómo vencer el orgullo? Es importante, primera que todo, reconocerlo. Reconocer que somos humanos, que nos equivocamos todos, que tenemos errores, que no hay nadie perfecto, que todos tenemos pecados, que todos hemos aprendido cosas de una manera de pronto incorrecta que nos enseñaron y que inclusive dentro de nuestra misma cultura nos enseñaron de una manera, a vivir de una manera muy orgullosa, a demostrar lo que no es, a aparentar muchas veces, a, sí, en nuestra cultura nos enseñaron mucho a esa, la apariencia, a tener que siempre que estrenar, a tener, aparentar lo que no tienes, y eso es algo de orgullo, porque el humilde es transparente, el humilde muestra lo que es, el humilde no alardea de algo que no tiene. Entonces, empezamos por allí, yo creo que todos, ¿verdad? Estamos salpicados de ese orgullo. Entonces, primero que todo, reconocerlo para poder vencer ese pecado tan terrible que nos separa de Dios y que nos separa de las personas, que es algo muy importante, que hace que no seamos agradables ante los demás, que eh, sin querer dividamos los lugares donde lleguemos, o los sitios, a las personas. Entonces es súper importante reconocerlo. Dice la palabra en muchos versículos, dice
En el Salmo 119:11 dice, bueno me es haber sido humillado. Decía David en este salmo, hablando, es un salmo 119, es el más largo de la Biblia, ¿no? Pero dice que él hablaba que era bueno haber sido humillado para poder después aprender los estatutos y aprender de la palabra. Entonces, cuando nosotros seamos humillados y que el Padre permita, que Dios permita que por alguna razón somos humillados es porque hay algo allí y más bien tenemos que agradecer porque el Padre nos está diciendo, mira, todavía hay algo, estoy tratando de que veas que hay orgullo para tratar con ello y sacarlo de tu vida para poder estar cerca de ti. Entonces, ese es el amor del Padre que nos está permitiendo muchas veces que seamos humillados para que nos sigamos, ¿verdad? En el orgullo. Entonces, ¿cómo hacer? Después que lo reconozcamos, yo creo que casi todos estamos allí, unos más que otros, es orar. Necesitamos orar. Y algo que nos va a ayudar a destruir el orgullo es alabar a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza el enemigo no la soporta. Y el enemigo fue sacado del cielo porque él era el que dirigía la alabanza. Él quería la alabanza para él. Él quería, era como dar un golpe de estado al Padre, a Dios. Él quería, era toda la gloria para él, la alabanza para él. Y ese es el orgullo. Cuando tú quieres ponerte en una autoridad y en un puesto que no te corresponde y lo quieres apropiarte de él, entonces el Padre sacó al enemigo del cielo, lo que es ahora Satanás, y va a ser lanzado al lago de fuego y azufre por la eternidad. Eso ya es un hecho en el tiempo del Padre ya está hecho. Para nosotros va a suceder, pero ya está hecho, porque cuando el Padre habla, los tiempos de Dios son perfectos y ya eso está hecho. Él está vencido, está anulado, está condenado y está lanzado a ese sitio. Entonces, cuando alabamos al Padre, el orgullo tiene que irse. Cuando levantamos nuestras manos al cielo, el orgullo tiene que irse porque esas dos cosas no pueden estar unidas, el orgullo y la alabanza al Padre. Cuando alabamos al Padre, cuando oramos, y la oración nos va a ayudar porque la oración es algo que depende del Padre. Cuando oramos es simplemente fe, porque tú estás hablando con alguien que tú no lo ves físicamente, pero crees en él. Entonces, eso es fe y al Padre le agrada la fe. Entonces, cuando oramos y cuando alabamos al Padre, el orgullo va a desaparecer, va a irse y lo vas a vencer, va a ser destruido. Y tenemos que ver que necesitamos amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque hablamos mucho, actualmente se habla mucho de tienes que recuperar tu autoestima y es cierto, necesitamos amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Si no amamos, no nos amamos, pues no sabemos ni cómo podemos amar al prójimo, pero ante eso está amar a Dios, amar a Yahweh sobre todas las cosas. Cuando a Él lo ponemos primero, cuando sabemos que toda la gloria es de Él, que dependemos de Él para todo, que los talentos que tengo son de Él, que la fuerza que tengo, lo bueno que Él me haya dado es por Él y para Él y dependen de Él, pues allí yo voy a poder vencer ese orgullo. Y voy a poder decir, amo a Dios sobre todas las cosas, más que cualquier otra cosa en la tierra, en mi vida o en el mundo. Entonces, allí es donde voy a poder vencer ese orgullo, porque el orgullo es exceso de amor propio, como que yo tengo que estar posicionado, yo tengo que estar en tal sitio, a mí me tienen que ver, a mí me tienen que dar mi lugar, a mí me tienen que respetar. O sea, todo eso es exceso de amor propio. Pero cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, yo aprendo y entiendo de que Él me va a defender.
de que no tengo yo que defenderme porque Él mismo me defiende, porque Él lo amo y Él es todopoderoso, ¿no? Entonces, esa es la tercera parte de cómo vencer ese orgullo. Primero, reconociendo, ¿verdad? Que lo tengo. Segundo, hacer oración, en la alabanza, ¿verdad? Dar gloria. Y obviamente, uno súper importante, que es arrepentirnos, que debería estar en la parte, en el 2 arrepentirnos de eso, ¿no? Porque a veces puedo decir, sí, reconozco que soy orgulloso y qué, bueno, yo nací así o me enseñaron así. No, o sea, es de corazón ver un arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a la acción. Y la acción es esa, la oración, la alabanza, darle gloria a Él. La cuarta parte es amar a Dios por sobre todas las cosas, pero hacerlo en accionarlo, ¿no? No solamente decirlo de palabra. Estamos muy acostumbrados a aprendernos de memoria el versículo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero lo estamos haciendo, estamos llevándolo a la acción, estamos poniendo al Padre de primero. Cuando lo ponemos a Él de primero, escuchamos sus estatutos, obedecemos su palabra, cumplimos sus mandamientos, le damos tiempo a Él, lo ponemos en la posición que corresponde, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y el otro punto es dejar una buena acción para poder vencer el orgullo, que ese orgullo no venga de nuevo a querer, porque va a querer de nuevo volver a la casa, llenar la casa de orgullo. Y esa es una lucha constante que tenemos los que hemos creído, los hijos de Dios y el ser humano en general. Podemos estar muy bien un día, pero si dejamos que crezca esas, ¿verdad? Las pequeñas zorras, esa maleza y no trabajamos en ese carácter, el orgullo puede venir de nuevo. Entonces, una buena acción para poder vencerlo es permitir de vez en cuando, cada cierto tiempo, hacerme un análisis introspectivo que otra persona me lo pueda hacer a mí también y que yo permita que otra persona pueda criticar en mí si ve algo que no está correcto y si ve en mí ese orgullo. Pero a veces este ejercicio no nos gusta hacerlo porque no queremos ser vulnerables, no queremos que otras personas nos digan o nos critiquen o nos vean los defectos, ¿verdad? Entonces, hoy quiero, bueno, ya el tiempo pasa muy rápido, hoy quiero dejarles con estos 5 puntos de cómo vencer el orgullo. Primero de todo, resumimos, reconocerlo. Segundo, arrepentirnos, obviamente. Tercero, hacer oración y alabanza. El cuarto, poner y amar a Dios sobre todas las cosas y que Él sea primero. Y el quinto, hacer esos ejercicios de introspección, de que otros puedan vernos y que nosotros nos expongamos a esa lupa de otras personas para nosotros poder eh, vencer ese enemigo tan terrible, ese pecado que es el orgullo. Así que, bueno, nos queda poco, ya un minutito, pasa muy rápido el tiempo. Voy a mirarlo por acá. Sí, entonces quiero invitarles para el próximo lunes. Vamos a tener al doctor Kenny Barraez con un libro excelente. De verdad que él es médico internista venezolano, vive aquí en España y vamos a tener un libro espectacular, Atrévete a salvar vidas, incluyendo la tuya. Es un libro maravilloso, lo vamos a tener, nos va a estar dando unos tips excelentes, así que el próximo lunes los espero. Con el favor de Dios vamos a estar allí con él, invitándolo y también quiero invitarles porque en nuestra radio Busco en Ti tenemos un congreso el 23 y 24 de mayo en Tijuana y ya hemos invitado gente, tengo amigas en México que los estoy invitando para que puedan estar en ese congreso. Toda la información la tenemos aquí en pantalla para que ustedes puedan darse cita ese día. Va a estar
espectacular, además de que necesitamos escuchar palabra, necesitamos que en estos tiempos podamos saber cuál es nuestra identidad, entender que tenemos una paternidad divina perfecta, que el Padre nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que gracias por estar con nosotros cada lunes en Milagros en mi vida y también a seguir con la programación de Busco en Ti. Y buenas noches, un beso para todos desde Madrid.